Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. El tema ha sido fundamentalmente económico. Allí el presidente ha hecho una explicación pormenorizada de qué momento económico estamos viviendo, hacia dónde estamos caminando, cuáles son las prioridades, dónde están puestos los mayores esfuerzos y qué espera él en términos de rapidez, de agilidad de parte del aparato del Estado para encaminar unos aspectos puntuales: la diversificación de la economía, el proceso de industrialización, para que podamos tener efectivamente una sustitución de importaciones en el marco de lo que el presidente siempre ha anunciado al país. Entonces, en estas tres áreas, básicamente, él ha puesto hincapié de lo que quiere y ha explicado al conjunto, porque no todos tienen la misma, no todos están en áreas económicas, y ha explicado detalladamente hacia dónde estamos yendo. ¿Esto por qué, Jorge? Porque, como todos hemos escuchado en el último tiempo, hay una intencionalidad, hay una carga de tratar de generar una sensación de que pues o se habría perdido el rumbo o la economía está en un proceso de crisis plena, absoluta, y allí se han dado las explicaciones correspondientes y sobre todo el presidente ha señalado cuáles son sus prioridades y cuáles son los compromisos que él siente que ha asumido con el país. Te decía, en el país, la oposición como partidos políticos distintos del movimiento al socialismo son presenciales, pero en los hechos efectivos no tienen ni incidencia ni una voz fuerte, importante, que la ciudadanía pueda considerar como alternativas. No teniendo esto, pues también los niveles de credibilidad o de importancia de lo que dice la gente de la oposición, pues se reducen dramáticamente para ellos. ¿Dónde está la noticia hoy en día? Incluso tú, como director de prensa del canal, ¿dónde está la noticia? La noticia está en quien tiene una voz que se amplifica rápidamente. Y bueno, allí hay unas miradas internas que tienen un criterio diferente de lo que se tiene que hacer. Y el presidente ha sido muy claro en algo: no hay espacio, ha repetido siempre, no hay espacio para la desconcentración, Jorge. ¿Esto qué significa? Que los esfuerzos tienen que estar sobre la economía, sobre la industrialización, sobre la actividad productiva, sobre la diversificación de nuestras capacidades económicas, industriales y productivas también. Y el esfuerzo tiene que estar en asegurarle a la gente estabilidad de precios, asegurarle a la gente que sus ingresos mantengan siempre el mismo poder adquisitivo. Esto, a su vez, ¿qué significa? Pues que la inflación tenga que estar controlada. Y decisiones y resoluciones para poder sobrepasar este momento donde se ha tenido un evidente tiempo de iliquidez respecto de la divisa norteamericana. Si hay un problema, pues una solución allí rápida. Ahora, lo que entiendo por lo que tú describes es que no hay tiempo para responderle a la oposición. No hay tiempo para entrar, es esto, no hay tiempo para andar discutiendo, menos a través de los medios de comunicación, si una medida, Jorge, como la monetización de las reservas de oro a través de, o permitidas por la ley que tenemos expectativa se pueda aprobar rápidamente ahora ya también en el Senado. No hay tiempo para andarse demorando en una discusión de si esa ley tiene connotaciones neoliberales o connotaciones de orden socialista, porque esa ley no es ni lo uno ni lo otro, es una decisión económica para poder sobrepasar un tiempo complejo en un aspecto específico de iliquidez, no de insolvencias, de iliquidez. Entonces el presidente ha sido muy claro en ello. No vamos a salir a discutir ni a malgastar el tiempo en debates que no son los que la población tiene que estar expectando. Ahora, pero discutiendo a través de los medios de comunicación no aportamos a la solución, claramente. Allí la expectativa que se tiene es de que toda sugerencia, mirada, inquietud, etcétera, pues la puedas canalizar a través de los conductos regulares, que son mecanismos internos que tiene un partido político para discutir, para debatir. Mecanismos internos, Jorge.
Porque a través de los medios de comunicación es un irrespeto, primero ante la población, el tener que andar mandando unos mensajes que posiblemente ni siquiera son una sugerencia bien hecha, sino que encierran en sí una intencionalidad distinta. Entonces, efectivamente, cuando se genera inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad social, pues el país se ve afectado en sus distintos estamentos. Eso ocurre. De hecho, cuando ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados esta primera etapa de la ley, pues entonces allí los indicadores también internacionales respecto de Bolivia mejoran. ¿Por qué? Porque los mercados entienden que es una señal de estabilidad. Entonces aquí la Lo de los pregunta... bonos soberanos, me dices. Así es. Que han empezado a mejorar. Entonces, hay una pregunta, Jorge. La ley del oro o la ley de las reservas internacionales que te permite aumentar tus reservas internacionales, porque ese es el tema central. Las puedes monetizar, pero también tú con moneda local, con nuestra moneda, puedes comprar la producción local. Con la moneda nacional compras la producción local. La puedes, a través de un proceso convencional de certificaciones, la conviertes en reserva internacional. Entonces es un mecanismo para aumentar tus reservas internacionales. No estás privatizando una empresa, no estás vendiendo tus recursos estratégicos, ni mucho menos. Estás haciendo una operación financiera para poder monetizar y ante la eventualidad de falta de divisas, poderlo cubrir, pero también permitirte de que vas a incrementar las reservas. ¿Qué significa? Hay gente que dice y toma este ejemplo con mala fe, Jorge, de decir estamos vendiendo las joyas de la abuela. Claro, pero no es que tú vendes el stock de oro que tiene el Estado boliviano y nunca más tendrás oro. No estás haciendo aquello. Dejas un stock mínimo señalado por ley, número uno. Número dos, monetizas el oro para poder conseguir divisas y sobrepasar este momento. Pero además, como no tenemos una situación de insolvencia, tenemos moneda nacional para comprar oro de la producción nacional, del mercado local. Y con ello, a través de los procesos de certificación, vuelves a estoquear. Ahora, el ministro de Economía decía, no es un problema de solvencia. Solvencia hay, lo que no hay es liquidez. Así es. Ok. Volviendo al tema anterior, ¿cómo solucionas el problema político que está afectando a la economía? ¿Cómo vas a tratar? Si estás con gripe, yo te diré, pues abrigate, ¿cierto? Entonces, porque esa es la causa de tu resfrío. Entonces, si hay problemas en la economía, producto de las peleas políticas, ¿cómo se las va a encarar? ¿Cómo se van a resolver? Hay dos cosas, Jorge. Una tiene que estar en la reflexión del político, de los asambleístas. ¿Y esto qué significa? Que tú puedes hacer acción política. Puedes decir, declarar, dar discursos, todo lo que quieras. Pero lo que no puedes es tratar de que un problema del país sea el elemento con el cual tú vas a tener ganancia política. Esto es para todos los actores políticos, para todos. Porque el Estado Nacional, la sociedad boliviana, el boliviano, la boliviana, los productores de este país, los empresarios, los agentes productivos, requieren hoy en día tener un acceso rápido, inmediato a las divisas para continuar con su proceso productivo. Y el ciudadano también en un ámbito de confianzas, no de especulación, sino de confianzas. Entonces, no es racional que en la acción de cualquiera de los actores políticos, de gente que hoy en día está en la Asamblea, se trate de poner o de dejar cortapisas, de obstaculizar esta gestión que va a beneficiar y que está siendo pedida por el país en su conjunto, porque no tiene nada de relación con políticas ideológicas, ni mucho menos. Entonces, este es un primer nivel de compromiso y de reflexión que tiene que tener el actor político con el país, con la sociedad, con la situación de la economía. Número uno. Número dos, pues lo otro que queda son los espacios de diálogo. Esos espacios de diálogo hay que construirlos necesariamente y hay que acceder a esos espacios de diálogo. Ahora se va a tener a raíz y a consecuencia de las sugerencias que se han tenido en el gabinete ampliado, un gabinete ampliado más el pacto de unidad ampliado también
para poder tener con una organizaciones sociales. mirada de conversación, de acuerdos, de acompañamientos y de respaldo a este proceso. Este proceso que significa la solución inmediata y del corto plazo para poder sobrepasar el momento y, por supuesto, la solución de largo plazo, que es encontrar producción de diésel nacional, producir nuestro propio diésel nacional en Bolivia para no tener que desviar recursos y divisas hacia la compra del combustible. Entonces, esto tiene que tener un acuerdo nacional y un acompañamiento, y eso hay que conversarlo políticamente. ¿Por qué habría que oponerse a algo que beneficia al conjunto de los bolivianos? Porque se electoralizó antes el ambiente. Porque las elecciones son el 2025 y en la declaración del día sábado señalamos claramente esto. No son tiempos electorales. Ahora, el presidente... Pero déjame solo decir esto, Sí. Jorge. Pues se electoralizó, esa es una realidad. Alguien también puede decir, sí, pero se electoralizó y esto ya está y ahora hay que lidiar con aquello. Bueno, pero no tomando temas que afecten a la economía, al ciudadano, a las capacidades productivas del país, a los empresarios, a los productores, grandes, pequeños, medianos. Bueno, pero ese es el mundo ideal, de que no afecte a todos estos grupos. Porque, a ver, en la entrevista que tuvimos con el presidente, él reveló que hubo un acuerdo de que no se iba a hablar de candidaturas ni nada hasta el 2024. Eso entiende uno que hasta el 2024 se iba a trabajar como se tenía que trabajar antes de electoralizar el asunto. Pero no necesita salir y decir yo soy candidato como para querer que le vaya mal al gobierno. Y al parecer eso es lo que está ocurriendo, que hay algunos sectores que se están moviendo como para perjudicar. Entonces, ¿cómo manejar este tema de una prematura electoralización? Pues eso, Jorge, solamente se puede establecer a partir del diálogo y de la debida coordinación en la Asamblea Legislativa. Allí hay, por supuesto que hay un viceministro que se encarga de esa adecuada coordinación, pero está también el presidente de la Asamblea, el presidente Choquehuanca, están los mismos asambleístas que tienen autonomía de criterio y se tiene que llegar necesariamente a un acuerdo. Jorge, las conversaciones para eso no se comunican por prensa, ahí las conversaciones son diarias. A momentos dan resultado, en otros momentos las posiciones son mucho más intransigentes y no se avanza. Pues se tiene ahora la expectativa de que esto pueda avanzar rápidamente. La ley del oro, la liberación de créditos también. Porque hay unos temas, Jorge, que son inexplicables. Por ejemplo, uno de los créditos que se tiene que liberar es para el estudio de preinversión de la doble vía que va desde Confital hasta Parotani en Cochabamba. Entonces, esa doble vía, por supuesto que se tiene que realizar. Por supuesto que se tiene que avanzar. Entonces, ahí hay un crédito para el estudio de preinversión. ¿Cuántos créditos tienen parados o congelados o que todavía no los han tratado? No tengo el número exacto, Entiendo que son 4 o 5. Pero es un monto cercano a los 1.400 millones de dólares. Que no se han tocado en la Asamblea Legislativa. Que se han ido aprobando, pero no con la celeridad que el país tiene en este momento. Ahora, desde la Asamblea Legislativa... Esto que digo, Jorge, créditos, perdón, sí. esto que digo, Jorge, no tiene ni que ofender ni que molestar a nadie. Esto que mencionamos está en la línea de necesidad que tiene el país. Sí, sí, entonces, ¿cuál es el motivo? Racionalmente, ¿cuál es el motivo para no darle esa celeridad? Porque después, si tú no lo quieres hacer, la población, los bolivianos, las bolivianas te están observando. A ver, sobre este punto, perdón, se escuchaba en la Asamblea Legislativa de que el gobierno estaba queriendo endeudar al país. Y cuando veíamos los cuadros con el ministro de Economía la anterior semana que nos estuvo visitando... Tenemos capacidad de endeudamiento. Sí, por supuesto, pero no es el momento de más endeudamiento. El 2017 sacamos más de 3.100 millones de dólares de créditos. Ahora están bordeando por los 1.800, 1.400, 1.800 millones. O sea, no es el momento de más endeudamiento. ¿Quién dice eso? Las cifras. Pero ¿y por qué si tú tienes capacidad de endeudarte? Hay unos niveles y unos indicadores respecto de tu producción interna bruta, de la producción interna bruta del país,
para poder endeudarte. Si tú tienes una capacidad de producción en el país que te permite asumir unos créditos, puedes seguir. Si esa cifra trasciende, si esa cifra trasciende el 40%, no deberías seguir endeudándote. Reformulo la pregunta, creo que no me deje explicar. Se escuchaban desde la Asamblea Legislativa algunas personas que decían, están queriendo endeudar. Cuando uno revisa, no, lo que se está queriendo hacer no es endeudar pedir como en el pasado se pidieron más de 3.000 millones. O sea, no es una cifra grande, a eso me voy. No es que estamos endeudando como nunca antes se había endeudado al país al pedir esos créditos. Ya. Eso es lo que quería decirte. Yo te entendí distinto. Sí. Yo entendí otra cosa ahí. Si tú tienes margen para contraer deuda, pues bienvenida sea esta. ¿Por qué bienvenida sea, Jorge? Porque la deuda, ¿a dónde va? No es deuda para pagar salarios, no es deuda para pagar sueldos, es deuda para inversión. Este es el tema central. Esa deuda para inversión tiene retorno. Si tú colocas una deuda, contraes una deuda para invertir en carretera, eso tiene un rédito para el país. Entonces hay que ver detalladamente que la deuda que se va contrayendo tiene que tener dos requisitos. El primero de ellos, que puedas tú asumirla, que puedas pagarla, que haya fuente de repago. Y eso, los indicadores que tenemos hoy en el país son aceptables porque incluso hemos bajado en 2 puntos, 1 punto y algo más, cerca de 2 puntos, en mejoramiento de la capacidad de pago que tiene el país. Y número 2, que no sea deuda para pago de salarios ni de sueldos, sino de inversión para proyectos. Ahora, ¿cuál era el fondo de la observación que te estaba haciendo? Que obviamente políticamente se manejan varios discursos que afectan a la economía. Pues decía, se están pidiendo estos créditos. Inmediatamente salen y dicen, quieren endeudar al país. Cuando uno ve las cifras de los anteriores años, no es que este es el momento más delicado de endeudamiento. Han habido otros años en los que se ha pedido mucho más dinero. Entonces, como que políticamente se juega con este tema, ¿no es cierto? Volvemos al tema político de utilización de los discursos. Hay 2 cosas ahí que te quisiera decir. Durante el gobierno de la señora Áñez, se retiran del Banco Central 25.000 millones de bolivianos. 25.000 millones de bolivianos, con el pretexto de la pandemia. Pero no hay inversiones en el país por un monto de 25.000 millones de bolivianos, ni siquiera en temas de salud ni de mejoramiento de las unidades de terapia intensiva, ni mucho menos. No existe eso, un tema. Pero obviamente que ahora, como los has retirado, los tienes que devolver y los tienes que pagar. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares. No es poco. Imagínate tú que esa cantidad de recursos hoy día solucionaría todos los inconvenientes de liquidez en divisa que se tiene. Esto es importante en términos de deuda. Número 2, todos los economistas que día a día comentan sobre el estado de la economía en el país hablan y políticos también, del déficit fiscal. El déficit fiscal el año 2020 termina en 12,7%. El pasado año, el 2022, baja a 7,2%. Tú tienes ahí 5,5% de reducción del déficit fiscal. No hacen una referencia a eso, Jorge. A eso sí que no hacen referencia. Hacen referencia a que el déficit fiscal está alto y que no se está haciendo nada para reducirse. Entonces, ¿cómo ha bajado? ¿Cómo ha bajado 5 puntos, más de 5 puntos? Por arte de magia no suceden esas cosas, sino que hay políticas, hay decisiones, etcétera, que se van tomando para poder reducir el gasto. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones que se han definido desde el gabinete ampliado? ¿Qué instrucciones, qué tareas ha dado el presidente? La primera de ellas es que el Estado tiene que tener una mayor celeridad, y mayor celeridad es un proceso de desburocratización. El presidente ahí ha dicho, quiero que se me presente 5 medidas que van a medidas que van a poder abreviar 5 pasos en todos los trámites burocráticos que tiene cada una de las dependencias. Esto para que tengamos un Estado que sea más ágil.
a la vez de poder coordinar rápidamente entre distintas reparticiones. Número 2, el trabajo del proceso de industrialización. Industrialización del litio, del zinc, del mutum, pero también la industrialización agropecuaria. ¿Para avanzar en qué? En sustitución de importaciones, 1, y número 2, para diversificar la economía. Esto significa que no dependamos únicamente del gas o de la fuente hidrocarburífera del país como ingreso al TGN del país, como factor fundamental, sino que tengamos distintos ingresos. ¿Cuáles son estos? El tema del litio, el tema del mutum, que ya la planta está para fines de año, primeros meses, de acuerdo a lo que informó ese día el gerente general Jorge Alvarado respecto de la empresa de mutum. Entonces, diversificación de la economía y con ello distintas fuentes de ingreso y sustitución de importaciones para ahorrar divisas, consumiendo lo nuestro con soberanía alimentaria y no tengamos que seguir proveyéndonos de alimento pues, de los países vecinos. Entonces, estas son las decisiones fundamentales: cuidar la economía, diversificar, una base muy amplia económicamente para que tengamos un Estado fuerte, industrializado. Se habla y habló el presidente de la construcción de la era de la industrialización en Bolivia. Eso es muy importante y esto es lo que ha quedado ahora como tareas para todos quienes han asistido allí. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.